las personalidades, los valores culturales, nuestros artistas. ¿Se han dado cuenta ustedes que los artistas de Guatemala, buenos, ahí está Arjona, por ejemplo, tuvo que salir de Guatemala a otro país para que valga? Si no es así, no valemos. Me decía una artista guatemalteca, no le digo el nombre, pero me decía, yo tuve que darlo todo, me dijo, para poder salir adelante y ser famosa. Tuvo que darlo todo. Hasta ese punto llegamos, ¿verdad?, a la seducción, para poder lograr realmente, ¿verdad? Realmente lograr lo que se quiera, ¿verdad? Lo que se quiera para la transformación de este país. Hoy yo creo que esta cuestión de la paz que Guatemala necesita y que nosotros tenemos que trabajar, yo quisiera que platicáramos un poquito cómo fue que ustedes vivieron su conflicto armado, porque he hablado con los muchachos, he hablado con el bachillerato, he hablado con muchas gentes y nadie me da una respuesta así satisfactoria, ¿verdad? Y me gustaría que me contaran cómo vivieron ustedes. A mí me tocó vivir un poco, pero no lo viví todo, porque yo soy de la ciudad. Y como soy de la ciudad, no me di cuenta de muchas cosas, pero me voy a contar un solo detalle. Yo estaba estudiando en esa época y me tocó ir a hacer mis prácticas a Joya Baja, allá por los años 80. Y entonces nos dieron hospedaje la iglesia católica de allá. Y el padre tenía en la iglesia, tenía una clínica, pero fabulosa, entonces imaginen, montadísima. Tenía en el salón parroquial un televisor de tamaño, mire, para que la gente llegara a ver televisión en el salón parroquial, y viera usted, se llenaba a tope a ver televisión. Pero esa noche, al terminar la película, que eran como las 10 de la noche, entre paréntesis, no se miraban los canales de Guatemala, no, que solo se miraban canales de México. Solo para decirle por qué la gente tiene otra identidad. No es culpa de los mexicanos, es culpa de nosotros que no hemos tenido la fuerza para poder meter nuestros canales hasta los lugares más recónditos, ¿verdad? Entonces, los canales de México se miraban. Eran las 10 de la noche, fuimos a hacer nuestras oraciones y todo, y nos llegamos al lugar donde nos habían designado para dormir. Cuando en eso, más o menos por las 2 de la mañana, nos levantó el padre Luis y el padre Antonio y nos dijo: vénganse, patojos, vamos al campanario, vamos a ver algo que está ocurriendo en la plaza. Y entonces nos subimos, el caracol, fíjese que las paredes de la iglesia, miren, una exageración, de allá, tal vez hasta por acá, tal vez la pared, miren, y en medio había un caracol que subía hasta el campanario. Allá arriba en el campanario ya vimos nosotros que habían salido los caiviles, los soldados, habían salido a la plaza y miramos que habían desnudado a 7 patojas de ahí del pueblo. Hay una piedra así enorme donde habla siempre el jefe de la tribu. Acuérdense que en los pueblos se acostumbra, siempre hay un jefe, ¿verdad? Y ahí las tenían a las patojas agarradas con 2 caiviles así, las piernas abiertas acá y esto así. Y pasaba el primer caivil y le hacía el sexo como, ya se imagina usted, como un animal, ¿va? Solo así ¿va? Siguiente, y así sucesivamente. Pasaron tal vez como 50 o 60, digamos, pasaron por 7 patojas. Después se fueron. Entonces yo con el padre y los demás muchachos que estaban ahí, salimos a la plaza y fuimos a recoger a las chicas, a las 7 chicas. Estaban totalmente sangradas, llenas de semen. Era algo, mire, yo soy muy fuerte para muchas cosas, pero en ese momento me sentí tan débil, ¿verdad? La levantamos a las patojas, las llevamos al convento. El padre preparó en una tina, preparó sales y no sé qué cosas, y las lavaron, las limpiaron, y las patojas todas así con su manita aquí, avergonzadas porque estaban todo su cuerpo, ¿verdad? Todas las niñas eran de 15, 16 años que fueron violadas de manera, miren, ya se imagina, de la manera más cochina había y por haber. Ese día, el padre Antonio y el padre Luis dijo: esto no puede quedar impune. Eso lo tengo que decir yo. La próxima semana o mañana voy a ir a la ciudad, voy a ver qué hago, pero vamos a denunciar. Y fíjense ustedes que vino el padre, no se aguantó, y a las 6:30 de la mañana, cuando hizo la misa,
le habló en su lengua a los indígenas del área y lo dijo públicamente lo que había pasado. A los 3 días habían matado a los 2 padres. ¿Quién fue? ¿Verdad? Eso fue una de las experiencias que me tocó a mí vivir así en carne propia y mirarlo con mis ojos, y que lo puedo contar yo ahora, y que podemos decir es parte de mi historia. Después yo viví las bombas, por ejemplo aquí en la capital, estando yo en el colegio de infantes, pusieron una bomba en un carro, y fíjense ustedes que estalló, yo creo que eran 20 candelas de dinamita que pusieron en un carro de taxis de los que ponían alrededor del parque. Y fíjense ustedes que yo estaba en el colegio con los alumnos dando clases en las bóvedas del colegio, porque el colegio tenía bóvedas, cuando de repente se cimbró el edificio horriblemente y los pedazos de vidrio de todas las ventanas empezaron a volar sobre nosotros, y el griterío de los niños, maestras, y se volvió una de sanguitín. Pero yo lo que hice es agarrar todos los builos y llevarlos hacia la pared de este lado y calmarlos, ¿va? Nada más, calmarlos. Y ya cuando estaban calmados, salí a la Plaza Mayor de Guatemala y vi por la ventana del colegio, vi lo que había pasado. Vi pedazos de humanos. ¿Ah? Una cosa que me impresionó muchísimo, un zapatito con el piecito del niño todavía en la Catedral de Guatemala. Antes no tenía esa baranda, que ustedes también, ahí estaba libre. Entonces ahí llegaron los pedazos. Todos los vidrios a todo alrededor se habían quebrado, por supuesto, ¿verdad? Sonaban las ambulancias, el teléfono del colegio sonaba como loco, los padres de familia preguntando por sus tesoros, ¿verdad? Y nosotros sacando a los niños por el sagrario para llevarlos con buses a otro lado para repartirlos, para que los padres no se sintieran mal. Fue para mí una experiencia realmente. La guerra es necesaria. Los cambios son necesarios. De esa manera, tan bruscos. ¿Sí? ¿En qué año pasó eso? Te estoy hablando de los años 80. ¿Sí? Fíjate, Pero, ¿estaba Ríos Montt? ¿Ah? Cuando estaba Ríos Montt. Más o menos por ahí, pero no. Yo todavía estaba. Sí. Sí. Fíjate que el gobierno de Ríos Montt tiene su pero grande, y es lo de tierras arrasadas. Las tierras arrasadas consisten en esto, que eso no les han explicado a nadie ni les han dicho cómo es. Ponen una fila de soldados, pero así uno tras otro, y van con su bayoneta así, y van haciendo esto, mirá. Estas tierras arrasadas, y destruían lo que sea. Por eso van a encontrar ustedes los cementerios clandestinos. No sé si ustedes han visto esto en forense. En los cementerios clandestinos era así, mire, muy duro. Yo no lo entendía, yo no lo sabía, todo lo que habían sufrido nuestras gentes de los pueblos. Si vos ayudabas al ejército, te mataba la guerrilla. Y si ayudaba a la guerrilla, me mataba el ejército. Entonces fíjate que venían las pobres gentes, se encontraban entre la espada y la pared. La mayoría de los matados, de los cuales nadie reconoce ni dice pobres, ni hacen tanto espaviento por un periodista como por todo ese mundo de gente que murió. Fíjese que encontraban pequeñas aldeas de aquellas perdidas en la montaña. Nosotros digo porque nosotros somos indios todos, nada de que los españoles, ¿no? Nosotros tenemos la costumbre de vivir siempre alejados de las grandes urbes, y el indígena tiene esa costumbre, vive su pedacito tranquilo, allá perdido en la montaña. Ese grupo agarraba a la guerrilla o el ejército y les obligaban a hacer una zanja a ellos mismos, y los ponían aquí al frente, y después de un viaje caían en la zanja, ya solo echaban con el pie, con lo que sea, echaban en la tierra y los dejaban semi enterrados ahí. Se han encontrado, ustedes pueden cerciorarse, algo así como 800 cementerios clandestinos en todo el área de Ixil, en toda el área de Piché, Alta Verapaz, Huehuetenango, se han encontrado, y todavía hay muchos que no se han encontrado.